Neuritis óptica típica, esclerosis múltiple, encefalomielitis diseminada y neuritis óptica idiopática. Neuritis óptica atípica, neuromielitis óptica, causas autoinmunes sistémicas y causas genéticas. ¿Qué es el síndrome de área postrema? Se caracteriza por principalmente náuseas y vómitos severos. Está asociado a neuromielitis óptica, perteneciente al grupo de neuritis óptica atípica. Su diagnóstico es la presencia de una lesión desmielizante cerca del piso del cuarto ventrículo a nivel del bulbo raquídeo, visible en una resonancia magnética en encéfalo. La esclerosis múltiple, su signo inicial es la diplopia, que es la visión doble. Puede presentarse oftalmoplegia intraocular, afectando al fascículo longitudinal medial. Evaluaciones de la discapacidad de esclerosis múltiple. Comúnmente en la escala de Kurzgesagt se evalúa funciones neurológicas que otorgan un puntaje final. Funciones vitales, funciones visuales, troncales, motoras, sensoriales, cerebelosa, esfínteres, mental, marcha y deambulación. La esclerosis múltiple se presenta con esclerosis múltiple recurrente remitente, esclerosis múltiple recurrente secundaria progresiva y esclerosis múltiple primariamente progresiva. En la remitente recurrente presenta recaídas agudas seguidas de un periodo de remisión. El recurrente remitente es a partir de los jóvenes de 20 a 30 años. Se evidencia mayor en mujeres y en niños rara vez, es muy raro. La esclerosis múltiple primariamente progresiva es mayor en 40 años y afecta igualmente a hombres y mujeres. Presenta un déficit neurológico progresivo con un trastorno de la marcha y síntomas urinarios. Se micciona. No puede controlar esfínteres. El daño se evidencia durante un año. La neuromielitis óptica es un trastorno del espectro de neuromielitis óptica. Es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que afecta principalmente los nervios ópticos y la médula espinal, frecuentemente en mujeres que en hombres. Su síntoma característico es la pérdida visual de la mielitis transversa. El daño de la neuromielitis óptica es bilateral. Ambos nervios ópticos se ven afectados. Durante la fase aguda afecta una lesión extensa a los 3 segmentos vertebrales. Se evidencia un área postrema a partir de la hiperintensidad de la T2 en médula dorsal, característico por presentar náuseas y vómitos severos. En el síndrome de área postrema se evidencia una señal hiperintensa en la T2 en médula dorsal. El diagnóstico diferencial de neuromielitis óptica es una resonancia magnética en una médula espinal. Durante la fase aguda se muestra una lesión extensa que compromete las 3 o más segmentos vertebrales, a menudo extendiéndose hasta el bulbo raquídeo, por lo cual puede considerarse un síndrome de área postrema posterior. La esclerosis múltiple recurrente remitente más que todo afecta a jóvenes de 20 a 30 años, especialmente mujeres. Los síntomas característicos es en neurológico focal e inicio progresivo, con recurrencia espontánea. Ocurre en semanas o meses en un 80% de los pacientes. La esclerosis múltiple primeramente progresiva se evidencia en mayores de 40 años, afecta por igual a hombres y mujeres. Se evidencia una déficit neurológica progresiva, trastornos en la marcha y síntomas urinarios. Su duración puede ser durante un año. La neuromielitis óptica es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a los nervios ópticos y la médula espinal, más frecuente en mujeres. Síntomas: pérdida visual y mielitis transversa. Se evidencia una esclerosis más severa, esclerosis múltiple, frecuentemente bilateral, ambos ojos, produciendo una lesión en médula espinal, evidenciándose lesiones extensas que comprometen 3 segmentos vertebrales. Hay un anticuerpo visible específico que es la aquaporina 4, en un 70% de los pacientes da el diagnóstico. Tratamiento del temblor esencial. Tratamiento de Parkinson. Tratamiento de primera línea: primidona, propanolol. La primidona reduce el temblor, puede causar sedación, aumentar el riesgo de osteoporosis a largo plazo. El propanolol puede causar efectos secundarios como la fatiga y la depresión. Medicamentos de segunda línea. Clonazepam produce dependencia y sedación. Alprazolam, sedación y dependencia. El topiramato produce pérdida de peso, hormigueo, aumento de riesgo de cálculos renales. Gabapentina y beta bloqueantes alternativos como el atenolol y sotatolol. Estos medicamentos, por si el propanolol no es bien tolerado. Tratamientos alternativos como la toxina botulínica. Tratamiento inicial del Parkinson. IMAOB, razagilina, más que todo en síntomas leves y pacientes con 65 años. Selegilina, causa insomnio, hipertensión arterial, agonistas dopaminérgicos. El pramipexol, efectivo para la rigidez leve, bradicinesia, alteraciones en la marcha, puede causar hipersomnia, edemas, conductas impulsivas, hipotensión y psicosis. Tratamiento avanzado de Parkinson. Levodopa carbidopa
Principal tratamiento de Parkinson, mayores de 65 años. Amantadina debe evitarse en pacientes con deterioro cognitivo. Y fexinilo debe evitarse en pacientes con deterioro cognitivo. ¿Cuándo se complica el Parkinson? Con fluctuaciones y tiempos de off. ¿Qué es? Los tiempos de off son periodos en los que el medicamento no funciona eficazmente. Efectos secundarios ante pacientes psiquiátricos. Puede causar los agonistas dopaminérgicos como el prednisol, puede causar alucinaciones, parodia y delirios. Tratamiento para Parkinson y tics. Medicamentos de primera línea, primidona y propanolol. La primidona puede causar osteoporosis a largo plazo y el propanolol fatiga y depresión. También puede ser por tratamiento de cirugía, mediante la estimulación cerebral profunda. Mejora el temblor, la rigidez, la discinesia y tiempos de off. Tratamientos de los tics de primera línea. Clonidina y wafsacina. Utilizado en niños, reduce la TDAH. Medicamentos de segunda línea. Clonazepam, reduce los tics en adultos, produce sedación. El topimerato, produce hormigueo, alteración de la cognitiva y cálculos renales. Antipsicóticos, tratamiento. Risperidona, tetrabenazina. El Parkinson Plus es una afectación más severa del síndrome de Parkinson. Suele ser más agresivo y menor o nula respuesta al tratamiento farmacológico del levodopa y carbidopa. Las banderas rojas de Plus es rápida progresión de los síntomas, caída de procesos frecuentes, discusión atónica distensa y precoz, simetría de los síntomas, limitación de la mirada vertical, demencia precoz, pobre respuesta del levodopa. Mielitis diseminada aguda, enfermedad autoinmune, típicamente en la infancia, vida de inicio 5 a 8 años y es rara en niños menores de 2 años y en adultos mayores de 80 años. Las lesiones en resonancia magnética se visualizan en múltiples reacciones grandes, difusas, mal definidas e hiperintensas en la T12, dispersas en sustancias blancas y sustancias gris. También hay lesiones en el nervio óptico y médula espinal. Su curso es de cronicidad, lesión de la resonancia magnética después de 3 meses. Es una enfermedad autoinmune. En el diagnóstico, en el líquido de cefalorraquídeo no se encuentra nada. En autoanticuerpos, muchos pacientes presentan anticuerpos característicos por las glicoproteínas de mielina oligodendrocitos, MOG, y raramente presentan anticuerpos con aguaporina 4. En la resonancia magnética se muestran múltiples lesiones grandes y difusas, mal definidas, hiperintensas en la T2, dispersas en sustancias gris y blanca. Tratamiento de primera línea. Se utiliza corticoides como la metilprednisolona, más que todo para reducir la inflamación. Segunda línea. Si no hay respuesta de corticoides, se utiliza inmunoglobulinas intravenosas o en todo caso plasmaféresis. Tercera línea. Se puede recurrir a quimioterapia con ciclofamida. El principal es inflamatorio, fulminante, multifocal, monofásico, afecta principalmente el cerebro con posibles lesiones en médula espinal y nervios ópticos. Su método de diagnóstico es por anticuerpos. Su método de diagnóstico es por anticuerpos, MOG, resonancia magnética, análisis en LCR sin microorganismos infecciosos. Primera línea corticoides, segunda línea inmunoglobulinas o plasmaféresis y segunda línea quimioterapia. Clasificación de crisis epilépticas. Crisis generalizadas, crisis de ausencia, crisis mioclónicas y crisis clónicas. Crisis tónicas clónicas y crisis atónicas. Crisis de ausencia, típicas. Pérdida breve y súbita de la conciencia sin pérdida del tono muscular. Atípicas pueden tener pérdida del tono muscular y síntomas adicionales. Crisis mioclónicas, contracciones musculares breves e involuntarias. Crisis clónicas, sacudidas rítmicas de los músculos. Crisis tónicas, contracción muscular sostenida. Crisis tónico-clónico, combinación tónica-clónica con pérdida de la conciencia y concentración muscular rítmica. Crisis atónicas, pérdida súbita del tono muscular, lo que puede causar caídas. Crisis focales, parciales o locales. Crisis focales simples. No hay pérdida de la conciencia, pero hay síntomas motores sensoriales autómicos y psíquicos. Crisis focales complejas. Hay pérdida de la conciencia y síntomas más complejos y a menudo con autismos. Crisis focales generalizadas secundaria. Comienzan con focales y se extienden para involucrar ambos hemisferios cerebrales. Las tónicas duran entre 5 a 10 segundos. Las crisis clónicas duran 2 segundos. Las crisis mioclónicas duran menos de 200 milisegundos. Las crisis aversivas es la rotación del ojo hacia el lado de un lado de la cabeza. Crisis psicomotoras parciales complejas del lóbulo temporal, frecuentemente precedidas por auras autómicas o psíquicas. Crisis galácticas, principalmente el síntoma de la risa asociados a hematomas hipotalámicos del 50% de los casos. Diagnóstico y manejo de las epilepsias y de las crisis. Diagnóstico, historia clínica detallada, antecedentes de infecciones o vacunaciones, electroencefalograma, resonancia magnética para localización de la lesión cerebral. Manejo, tratamiento.
Tratamiento de primera línea. Antipilépticos como valproato, lamotrigina, levetiracetam. Tratamiento de segunda línea. Gabapentina, topiramato, lamotrigina, levetiracetam, pregabalina, oxacarbazepina, sonidazina, lacomicina, prepanampel. En casos refractarios, considerar cirugía y estimulación del nervio vago y dieta cetogénica. Síndrome epiléptico grave. Síndrome de Wex. Es una epilepsia generalizada, sintomática y critogénica, caracterizada por espasmos infantiles, acciones musculares bruscas y repetitivas, exiarritmia en el encefalograma, patrón desorganizado y caótico en las ondas cerebrales, y retardo en el desarrollo psicomotor a partir del inicio de los espasmos. Su edad de inicio es generalmente de 3 a 8 meses, aunque pueden presentarse desde los 2 meses hasta el año y medio. Tratamiento farmacológico. ACTH. Hormona adrenocorticotípica. Línea primera de tratamiento. Segunda línea de tratamiento, valproato, ácido valproico. Tercera línea de tratamiento, topiramato. Otros tratamientos pueden ser corticoides y vigatrina. Tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut. Es una encefalopatía epiléptica grave caracterizada por su variedad de crisis tónicas, atípicas, atónicas, mioclónicas, tónica-clónicas, parciales y complejas. Paroxismo de punta onda lenta en el encefalograma. Se observa en el 90% de los casos de los pacientes. Déficit intelectual y trastornos de conducta asociados a la enfermedad. Edad de inicio, generalmente entre los 3 a 2 años, o pueden comenzar desde los 14 meses. Tratamiento. Antipilépticos, valproato, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, gabapentina y clonazepam. Se puede utilizar corticoides como metilprednisolona. Tratamientos alternativos como la dieta cetogénica. Medicamentos contraindicados. Carbamazepina, oxacarbamazepina. Estos medicamentos pueden empeorar las crisis. Diagnóstico y evaluación. Historia clínica. Encefalograma. Se identifican patrones eléctricos anormales como el paroxismo de punta onda lenta. En resonancia magnética se localizan lesiones cerebrales. Y en episodios de síndromes epilépticos graves se aplica la ACTH y corticoides como la metilprednisolona. Más que todo su uso en específico en el síndrome de Wex. Medicamentos antipilépticos, mecanismo de acción y efectos adversos. Carbamazepina. Mecanismo, inhibe los canales de sodio. Efectos adversos, mareos, ataxia, retención de líquidos, alergias, leucopenia y aumento de peso. Clobazam. Mecanismo, inhibe los canales de sodio y actúa en los receptores GABA. Efectos adversos, cansancio, desconcentración, irritabilidad. Clonazepam. Mecanismo, inhibe los canales de sodio y actúa en receptor GABA. Adversos, somnolencia, ataxia y alergias. Etosusimida. Mecanismo, inhibe los canales de calcio tipo T. Adverso, náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, alteraciones visuales, depresión de médula ósea. Gabapentina. Modula los receptores GABA, inhibe los canales de calcio tipo T, antagonista del glutamato, adverso, cansancio y mareos. Lamotrigina. Mecanismo, inhibe los canales de sodio, antagonista del glutamato, adverso, mareos, desconcentración, alergias cutáneas, síndromes de Stevens-Jones. Levetiracetam. Mecanismo, se une a las proteínas de las vesículas sinápticas tipo SB2A. Adverso, somnolencia, astenia, marea, psicosis, alteraciones conductuales. Contraindicaciones, no se recomienda en problema en pacientes psiquiátricos. Oxacarbamazepina. Mecanismo, inhibe los canales de sodio. Adverso, cansancio, mareo, cefalea, alergias, hiponatremia, retención de agua. Fenobarbital. Inhibe los canales de sodio, aumenta la actividad GABA. Adverso, sedación y dependencia. Fenitoína. Mecanismo, inhibe los canales de sodio. Adverso, deformaciones faciales, neuropatía periférica, atrofia cerebrosa. Primadona. Mecanismo, inhibe los canales de sodio y actúa en los receptores GABA. Adverso, mareos y sedación. Topiramato. Mecanismo, inhibe los canales de sodio, aumenta el GABA, disminuye el glutamato, activa los canales de potasio, inhibe la anhidrasa carbónica. Adverso, baja de peso, mareos, parestesias, contraindicado en pacientes con cálculos renales. Valproato o ácido valproico. Mecanismo, inhibe los canales de sodio y aumenta la capacidad de la actividad GABA. Adverso, somnolencia, mareos, alteraciones hepáticas. Vigabatrina. Mecanismo, aumenta la actividad GABA. Adverso, somnolencia, cambios de conductas, reducción y irritabilidad del campo visual.
Sonisamida, mecanismo, inhibe los canales de sodio, inhibe los canales de calcio y activa los canales de potasio. Adverso, somnolencia, mareos y pérdida de apetito. Síndrome de Lennox-Gastaut, pérdida progresiva del lenguaje, agnosia auditiva, tratamiento, valproato y lamogritina. Corticoides, metilprednisolona y terapias del habla y del lenguaje. Tratamiento de alteraciones epilécticas refractarias, cirugía, caiostomía, recensión focal, estimulación del nervio vago, reducción de la frecuencia de las crisis y dieta cetogénica. Ataques isquémicos transitorios, AIT, episodios breves de disminución neurológica causada por isquemia focal cerebral sin daño cerebral permanente. Epilepsia temporal mesial, aura, epistalgia, sensación de miedo, progresión, frecuentemente con alteraciones de la conciencia, autosomismos orales, manuales y repetitivos. Característica, postura distónica de un miembro superior y autosomismos orales sugerentes a un foco temporal mesial contralateral. Epilepsia temporal lateral, aura, olores peculiares, náuseas, vómitos, auras visuales, auras auditivas y auras vertiginosas. Distonías visoespaciales, macroxia y microxia, auras psíquicas, el déjà vu, su progresión, sintomatología más heterogénea con actividad motora clónica sin autismos orales, medicamentos que no inhiben los canales de sodio, levetiracetam, etosumida, gabapentina, bigabatrina. Combinaciones eficaces, lamotrigina y ácido valproico inicialmente útil en síndrome mioclónico juvenil. Uso del dolor neuropático, gabapentina, pregabalina, carbamazepina y oxocarbamazepina. Efectos para el tratamiento del dolor neuropático. Uso en la migraña, topiramato, socianacida y ácido valproico. Efectivo en eventos preferidos en enfermedad hepática, gabapentina, levetiracetam y pregabalina. Medicamentos evitados en edad fértil, ácido valproico, fenobarbital y topiramato. Medicamentos evitados en pacientes ancianos, fenotoína y fenobarbital. Medicamento específico en tipo de crisis, crisis de ausencia, etosumida. Crisis mioclónicas, levetiracetam y ácido valproico. Crisis tónicas clónicas frecuentes, lamogritina. Medicamentos que producen trombocitopenia, carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. Medicamentos que producen linfopenia o leucopenia, carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. Medicamentos contraindicados en enfermedad renal, topiramato y socinamida. Medicamentos que aumentan de peso, ácido valproico y pregabalina. Medicamentos contraindicados con trastornos del estado del ánimo, levetiracetam y topiramato. Medicamentos indicados en depresión e ansiedad y irritabilidad, lamotrigina, oxacarbamazepina, carbamazepina y ácido valproico. Fin.